Cuando imaginamos el Imperio Romano, de inmediato nos viene a la mente un vasto territorio que se extendía por 3 continentes, desde Britania hasta Egipto y desde España hasta Mesopotamia. Hoy en día podemos trazar fácilmente sus fronteras en un mapa, pero lo realmente sorprendente es que los propios romanos no tenían mapas como los conocemos ahora. Entonces, ¿cómo se imaginaban el tamaño de su imperio? ¿Cómo decidían en qué dirección avanzar y qué tierras conquistar? ¿Cómo viajar a través de cientos de ciudades desconocidas si no tienes un mapa detallado a la mano? O tal vez sí tenían algún tipo de mapas. Bienvenidos a Amazing History, el canal para quienes aman la historia y quieren aprender más sobre ella. En este video vamos a analizar cómo eran los mapas de la antigua Roma, qué herramientas usaban los romanos para navegar y cómo lograban no perderse en su gigantesco imperio. Suscríbanse, comenten y den like, su actividad ayuda al crecimiento del canal. Y si quieren apoyarnos, les estaremos muy agradecidos por su patrocinio en YouTube. Y ahora vamos por los caminos del Imperio Romano. Empecemos con la pregunta principal. ¿Tenían los romanos mapas a escala? Hoy estamos acostumbrados a los mapas donde la distancia refleja proporciones reales, lo que permite no solo elegir la ruta más corta, sino también estimar cuánto más tiempo tomará un desvío. Esta es una información crucial para planificar viajes, campañas militares y el comercio. Si el mapa no toma en cuenta la escala, es fácil equivocarse en las distancias. Y si no hay mapa en absoluto, tendrás que orientarte. Pero aquí hay un enigma. No tenemos pruebas directas de que los romanos crearan mapas a escala. Eso parece extraño, ya que su infraestructura sigue asombrando incluso hoy, desde ciudades perfectamente planificadas hasta una red de caminos ramificada. Todo esto te hace pensar, ¿de verdad gobernaban un imperio tan gigantesco a ciegas? Hay algunos hallazgos interesantes que podrían ser mapas antiguos. Por ejemplo, un mosaico de los siglos III y IV de una lujosa villa en Amedara, la actual Túnez, cerca de Cartago. En él se representan las islas griegas del mar Egeo, pero al observarlo de cerca queda claro que el tamaño y la ubicación están lejos de la realidad. Además, algunas islas ni siquiera son islas. Por ejemplo, Cnido era una península, e Idalion y Pafos son ciudades en una sola isla, Chipre. Los investigadores creen que el mosaico ilustra más bien el viaje mítico de Venus que servir como un mapa de navegación real. Otro ejemplo curioso es la Notitia Dignitatum, un documento de los siglos IV y V que contiene una lista de todas las unidades militares del Imperio Romano y los lugares donde estaban ubicadas. En las copias medievales de este texto se encuentran imágenes de provincias, como Britania y Palestina. Pero incluso si estas imágenes se inspiraron en fuentes antiguas, no son precisas. Las fortalezas y las distancias entre ellas están dispuestas más por estética que para un uso práctico. Pero existe un verdadero mapa de mosaico, creado en el siglo VI en una iglesia bizantina de la ciudad de Madaba, que está en la actual Jordania. Es conocida como el mapa de Madaba y representa la Tierra Santa con Jerusalén en el centro. En ella hay 157 ciudades y asentamientos incluyendo Sidón, Tiro y del Tunila. Parecería que aquí está, un mapa antiguo. Pero al analizarla en detalle, se revelan serias deficiencias. No hay caminos, es decir, sería extremadamente difícil moverse usando este mapa. La escala varía de 1 a 600 hasta 1 a 15.000. Esto significa que algunas ciudades parecen estar 25 veces más cerca unas de otras que otras. En esencia, esto es más bien una guía ilustrada de lugares bíblicos que un mapa apto para viajar. Entonces, ¿cómo viajaban los romanos? Esta pregunta es especialmente importante, ya que fue el Imperio Romano el primero en la historia en crear condiciones para viajes largos y regulares. En los primeros tiempos, los europeos eran principalmente campesinos que rara vez abandonaban sus lugares de origen. La excepción eran los comerciantes, que se desplazaban de ciudad en ciudad guiándose por los relatos de los habitantes locales. Pero con la expansión del imperio, la necesidad de viajar aumentó drásticamente.
En el camino siempre había soldados, funcionarios, arquitectos y comerciantes. Para ellos ya no era suficiente confiar en las indicaciones verbales, necesitaban un sistema de navegación claro. Entonces, ¿qué usaban los romanos en lugar de los mapas a los que estamos acostumbrados? De eso es de lo que hablaremos a continuación. En lugar de los mapas a los que estamos acostumbrados, los romanos usaban los itinerari, que eran listas de puntos de parada con las distancias entre ellos. Estos documentos reemplazaban los mapas e incluso las rutas militares eran simplemente listas de estaciones, no esquemas del camino. Pero en la historia augusta se cuenta cómo el emperador Alejandro Severo anunció de antemano la ruta de su viaje. 2 meses antes de partir emitió un edicto: en tal día, a tal hora, saldré de la ciudad y si los dioses lo permiten, me detendré en la primera estación. Luego enumeró todas las estaciones siguientes, los campamentos y los lugares de abastecimiento de alimentos, hasta llegar a las fronteras de los bárbaros. Después de eso, la información se mantenía en secreto para que los enemigos no supieran los planes de los romanos. ¿Cómo era la ruta romana? Supongamos que viajas de Turín a Milán. Tu recorrido según el itinerario podría verse así. 12 millas romanas son aproximadamente 18 kilómetros. Pasarías la noche en una mansión, así se llamaban los hoteles para viajeros. Otras 12 millas hasta la Mutatio, que era una estación para cambiar caballos. Luego, otras 8 millas y una parada en la ciudad para pasar la noche. Después de 8 millas otra vez una estación para cambiar caballos. Luego, después de 10 millas la siguiente parada, y así sucesivamente. De esta manera se podían recorrer 213 kilómetros en aproximadamente 7 días. Es un resultado impresionante para un viajero común, ya que el cambio de caballos era un privilegio del servicio estatal, y los civiles solían desplazarse a pie o en sus propios animales. El método más rápido de viaje era el sistema Cursus Publicus. Ofrecía a los mensajeros estatales acceso a caminos especiales, estaciones de cambio de caballos, alojamiento y otras comodidades, lo que reducía significativamente el tiempo de viaje. Sin embargo, este sistema solo estaba disponible con el permiso del emperador. ¿Y qué usaba la gente común? Los ciudadanos comunes viajaban por una red de caminos desarrollada, completamente terminada para el siglo II de nuestra era. En el siglo IV, las principales carreteras fueron documentadas en el itinerario de Antonino, que enumeraba 225 estaciones en todo el imperio. Sin embargo, debido a la falta de mapas con escalas, no todas las carreteras romanas eran las rutas más cortas. Los caminos cortos solo los conocían los habitantes locales, y en los documentos oficiales solo se indicaban las carreteras principales. Sin embargo, seguir las rutas oficiales tenía una ventaja. La ventaja era la seguridad. A lo largo de los caminos había puestos militares, el buen pavimento de las carreteras romanas se ha conservado hasta nuestros días, y la infraestructura, mercados, baños, hoteles, tabernas, se encontraban en el camino. Los viajeros no llevaban consigo largas listas de rutas, solo anotaban los tramos necesarios. Por eso, para los militares era suficiente simplemente anunciar la lista de estaciones en lugar de dibujar un mapa. ¿Cómo encontraban los romanos el lugar que necesitaban? Tomemos como ejemplo al famoso médico Galeno, quien viajó a la isla de Lemnos en busca de una rara arcilla medicinal. Él describió su viaje así: después de cruzar de Italia a Macedonia, la crucé casi por completo y llegué a Filipos. Desde ahí, tras recorrer 120 estadios, llegué al mar y navegué a Tasos, luego a Lemnos y después a Alejandría de Tróade. He descrito mi viaje en detalle para que cualquiera que, como yo, quiera visitar Hefestia pueda conocer su ubicación. Tomen en cuenta que Galeno no utiliza un mapa, sino que simplemente anota la secuencia de lugares. La razón es simple: él no conocía la ubicación exacta de Lemnos. Incluso las personas educadas de esa época no podían orientarse con un mapa, porque no tenían un sistema de coordenadas. Por ejemplo, los geógrafos Ptolomeo, Estrabón y Pausanias describían el mundo así: este río fluye desde los Alpes hasta el mar Mediterráneo. Esta cadena montañosa se extiende a lo largo del Ponto. Pero no podían indicar la distancia exacta ni la longitud y latitud. Galen, al enfrentarse a este problema, pidió ayuda a un capitán local, quien tampoco sabía dónde se encontraba la isla. Cuando el médico finalmente encontró Hefestia, anotó la ruta en forma de itinerario, en lugar de dibujar un mapa.
A primera vista, esto parece primitivo. Sin embargo, veamos nuestros hábitos modernos. Cuando memorizamos el orden de las estaciones del metro, usamos el mismo principio. Cuando buscamos una dirección, nos guiamos por los nombres de las calles y los edificios, y cuando nos perdemos en la ciudad, preguntamos el camino a los locales. Así que el método de los romanos resultó no estar tan desactualizado. Ellos no necesitaban mapas porque tenían listas de rutas y personas dispuestas a indicarles el camino. Además, algunos mosaicos antiguos que representaban el mundo podrían haberse basado en los itinerarios. Quizás por eso, en el mapa de mosaico de Chipre, las ciudades de Idalion y Pafos parecen dos islas separadas. El artista simplemente las copió de la lista de estaciones. Al final, los viajeros romanos se las arreglaban sin mapas geográficos, pero aún así se orientaban de manera bastante efectiva. Todos los caminos llevan a Roma. Esta frase es conocida por todos, pero detrás de ella hay una logística sorprendente y una impresionante maestría en ingeniería. Para el apogeo del imperio, los romanos habían construido más de 400.000 kilómetros de caminos, de los cuales se puede ver que unos 500.000 kilómetros estaban pavimentados. Estos caminos fueron diseñados estratégicamente. Iban desde la capital hasta las ciudades más importantes de las provincias. Por eso era difícil perderse en los caminos romanos. Si estabas en la vía principal, casi siempre podías entender hacia dónde ibas. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo saber cuánto falta por recorrer si todo lo que te rodea son campos, bosques y colinas? La respuesta son los miliarios. Los miliarios eran postes de carretera colocados cada milla romana a lo largo de todos los caminos principales. Servían como los principales puntos de referencia, mostrando no solo la dirección, sino también la distancia hasta los puntos clave. En el corazón mismo del imperio, en el centro de Roma, se encontraba el miliario de oro, el antiguo equivalente romano al kilómetro cero, desde el cual se medían todas las carreteras del imperio. Si te alejabas de él una milla, en el primer camino te encontrabas con un poste que decía: 1 milla desde el centro de Roma. Si tu destino estaba en el miliario número 100, en el camino de regreso solo tenías que contar los postes en orden inverso, de 100 a 0. Así, los viajeros siempre sabían cuánto habían recorrido y cuánto les faltaba por delante. Este método era lo más práctico posible. La única dificultad podía surgir en los cruces, pero en la mayoría de las provincias romanas solo había una carretera principal, así que los cruces no eran frecuentes. Sin embargo, en los viajes largos aparecían muchas bifurcaciones. En esos casos se usaban itinerarios detallados, rutas escritas basadas en bases de datos de caminos de esa época, como el itinerario de Antonino. Incluso existían itinerarios ilustrados que, según el autor romano Vegesio, los comandantes militares usaban para la planificación militar. Los generales más previsores no solo tenían rutas anotadas, sino también ilustradas de las provincias donde ocurría la crisis, para elegir el camino no solo con la mente, sino también con una representación visual. Esta descripción se refiere al Itinerarium Pictum, una ruta que no solo estaba registrada, sino también dibujada. Tenemos un ejemplo de ese tipo de documento, que se ha conservado gracias a la Edad Media, la Tabula Pettingeriana o la Tabla de Pettinger. Este rollo de 7 metros muestra todo el Imperio Romano, desde Britania hasta la India, incluyendo caminos con indicación de distancias, ríos y cordilleras, ciudades y fuertes. Por ejemplo, en la Tabula Pettingeriana se puede ver claramente Italia, esa famosa bota, rodeada por Dalmacia, Sicilia y la costa del norte de África. Técnicamente, la Tabula Pettingeriana se puede llamar un mapa antiguo, pero no es un mapa en el sentido habitual, es un diagrama topológico que recuerda a los esquemas modernos del metro. La precisión geográfica no era una prioridad, lo importante era mostrar la ruta, no las escalas reales. Lo principal era la facilidad de lectura. Es una herramienta ideal para gobernadores y comandantes, para quienes lo importante eran los cruces y las distancias, no las coordenadas exactas. ¿Cuándo se creó la Tabula Pettingeriana? Es difícil determinar la fecha exacta de su aparición. En ella están representadas tanto Pompeya, destruida por el volcán en el año 79, como Constantinopla, fundada en el año 324. Pero en cualquier caso, la mayoría de los romanos no usaban esos mapas, solo eran útiles para los altos funcionarios que administraban los territorios. Sin embargo, la Tabula Pettingeriana es un paso importante en el desarrollo de la cartografía.
Abrió el camino hacia los mapas modernos con escala que usamos hoy en día. Si los romanos nos enseñan algo, es el pragmatismo. No gastaban recursos en cosas que no eran absolutamente necesarias. Si los mapas detallados con escala no hacían los viajes más cómodos, ¿para qué crearlos? Los romanos usaban un sistema comprobado: listas de rutas, itinerarios en lugar de mapas, miliarios en lugar de señales de tráfico y los habitantes locales en lugar de GPS. Este método era sencillo, eficaz y conveniente. Por eso todas las carreteras realmente llevaban a Roma. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós a todos. Dima Torsok.